laboral, también denominado derecho del trabajo, es el conjunto de normas y principios jurídicos que se aplican al hecho social. Son las acciones humanas destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios. Regulan las relaciones entre el empleador y el trabajador, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales, ya sean individuales o colectivas. Todo esto es para buscar un equilibrio entre las partes de la relación laboral. La Ley Federal del Trabajo es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de ella la Constitución política. El conocer de lo que habla la Ley Federal del Trabajo es importante para podernos defender de cuando se cometa alguna injusticia en nuestro lugar de trabajo, ya que nos da a conocer nuestros derechos y obligaciones como empleados. Debemos saber que la ley nos protege cuando somos discriminados, nos otorga acceso a la seguridad social, a óptimas condiciones de seguridad e higiene, además de que siendo padres o madres solteras tienen derechos para poder ausentarse por motivos de estar al cuidado de sus hijos. También da protección a los trabajadores del campo y jornaleros, da protección a trabajadoras domésticas. Todos estos cambios nos dan beneficios, ya que tomando en cuenta a empleados que no tenían ninguna prestación y que el gobierno los hacía a un lado, sin darle importancia al trabajo que ellos desempeñan. La Ley Federal del Trabajo nos indica, o más bien nos enseña, los diferentes derechos que tenemos como trabajadores en este país, así como obligaciones que debemos asumir cuando laboramos en una empresa, los derechos que tenemos que tomar en cuenta, así como cuando se nos despida injustificadamente, donde podemos hacer válidos nuestros derechos. También, cómo podemos sacar más provecho de nuestro trabajo, ya que muchas empresas o negocios no cumplen con ciertas normas o reglas que marca la Ley Federal del Trabajo, solo que nosotros como trabajadores no conocemos ni siquiera qué es la Ley del Trabajo. Así se podría evitar muchas anomalías que pasan en el país. Llegar a ser un país competitivo con los demás países desde conocer nuestros derechos. Es importante que esta ley dé la importancia al respeto a la dignidad humana del trabajador. Evite que haya discriminación por condiciones del empleado, de protección y acceso a la seguridad social, así como un salario, capacitación digna y otorgue condiciones de seguridad e higiene. Proteger del acoso sexual tanto a hombres como a las mujeres. Es importante conocer los objetivos del derecho del trabajo, los cuales son regular los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patrones. Manejar todo lo relacionado al salario, horas de trabajo, despidos justificado y no justificado, maternidad, aguinaldos, sindicatos, pensiones, jornadas de trabajo, indemnizaciones, vacaciones, contratos individuales y colectivos, huelgas, obligaciones, etc. Por último, regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. Cada uno tiene su importancia dentro del ámbito laboral. Cada uno es importante y fundamental. La mayoría de nosotros desconocemos de estos temas, no sabemos cómo lidiar con ellos o en ciertas situaciones qué hacer al respecto. El derecho del trabajo propone proteger a la parte débil, el trabajador, con el objeto de equilibrar los factores de la producción. Los trabajadores, el pueblo, son el motor de cualquier país, es lo que impulsa a seguir adelante, a crecer, a avanzar. Se puede observar que hoy en día es complicado, es muy complejo, ya no es como antes. Esto quizás se deba a los trabajos, los sistemas que lo regulan, las normas, las leyes, los gobiernos y las herramientas. ¿Qué he ganado yo con el derecho laboral?, preguntaría a un trabajador. ¿Acaso el derecho laboral es justo? Como todo en la vida, está lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo. Se puede pensar que gracias a todo esto se ofrecen condiciones de trabajo justas y equitativas para todos los trabajadores, al igual que para los patrones. Existe una armonía. Es de suma importancia para las condiciones de vida y de trabajo de los obreros. Se ha promovido la igualdad entre géneros, edad, raza, etnia en los ámbitos de trabajo, el desarrollo de políticas de empleo de mejor y de mayor calidad, fomentar el diálogo y la responsabilidad social, que actualmente son los temas que más se tocan en la actualidad. Las normas de salud y seguridad de los trabajadores son buenas, aunque todavía falta mucho que avanzar y mejorar. Es así como la Ley Federal del Trabajo nos beneficia a todos, tanto empleados como empleadores,
pues nos defiende de las injusticias que pudieran presentarse y forma una relación laboral justa. Por ello, mencionaremos algunos de los derechos y obligaciones de los trabajadores que se puedan encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Este derecho supone la obligación por parte del empresario de proporcionar al trabajador un trabajo de modo real y adecuado. Derecho a la promoción y formación en el trabajo. Esto es, la facultad de acceder a un trabajo más calificado, mejor remunerado o de mejores expectativas en función de la experiencia y del mérito profesional, y el derecho a obtener permisos para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento. Derecho a no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español, tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condición de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. Derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. Derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad. Derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. Derecho al ejercicio individual de acciones derivadas de su contrato de trabajo. Esto es, derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus derechos e intereses. En cuanto a los medios de defensa en los derechos de los trabajadores, como primer lugar, tenemos al IMSS, el cual tiene como finalidad organizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los trabajadores, así como el otorgamiento de las pensiones garantizadas por el Estado, entre otros beneficios para el trabajador, como atención médica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para el trabajador y su familia, ahorro para el retiro, guardería para el cuidado de sus hijos, prestaciones sociales, actividades recreativas y centros vacacionales. Por otra parte, en la Ley Federal del Trabajo también se pueden encontrar las obligaciones que tienen los trabajadores. Por mencionar algunas, están en el cumplimiento las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas. Es el deber de obediencia del trabajador que queda sometido al poder disciplinario del empresario en el caso de incumplimientos de aquel, y siempre que las órdenes o instrucciones no sean abusivas o ilegítimas. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. La empresa podrá verificar las faltas de trabajo por motivos de salud y el trabajador deberá permitir su revisión médica. De lo contrario, perderá sus derechos económicos que estén a cargo del empresario. Contribuir a la mejora de productividad, no desarrollar actividades concurrentes con la empresa. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten, temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, y con las medidas de prevención de riesgos laborales, por lo que se refiere a las obligaciones de los trabajadores y en general los demás deberes que se establezcan en el contrato de trabajo. Ahora, ya conoces algunos de los derechos y obligaciones que establece la ley para los trabajadores. Está en ti hacer valer tus derechos y cumplir con tus obligaciones, así como conocer más sobre la Ley Federal del Trabajo, para evitar injusticias, porque recuerda que un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe negar, por eso se llaman derechos, no favores.